Vamos al libro de Nehemías. Compartía hoy en la tarde con mi esposa algo que encontraba en este libro respecto a la iniciativa en la vida espiritual. De la importancia de no ver los problemas de manera externa o las circunstancias o lo que se tenga que hacer algo como tomar iniciativas. Todos los días nosotros vivimos por decisiones. No varían las intenciones. Todos los días nosotros tomamos decisiones. Algunas veces hemos dicho, todos los días hacemos algo en lo que tenemos que tomar decisiones, qué hacer, a dónde ir, etcétera. Así que si no tuviésemos realmente la necesidad de tomar decisiones, pues es como si nos quedásemos pues ahí detenidos en el tiempo, como robots, sin hablar, sin escuchar, sin movernos, sin nada. Pero las personas, por razones de la vida, todos los días tenemos que tomar decisiones. Así también llegamos a Cristo, es decir, tomamos una decisión una vez que empezamos a escuchar las buenas noticias de la salvación. Pues llegó el momento en el que, siendo definitivamente redarguidos por el Espíritu de Dios, fuimos llamados a tomar una decisión, independientemente de que si alguien nos aclaraba el asunto de la necesidad de hacerlo o no. Todos tuvimos que pasar por ese momento, si somos cristianos, si somos discípulos, si somos salvos, etcétera. Todos llegamos a esa necesidad de tomar una decisión personal. Decimos personal porque en esa decisión efectivamente solo era entre Dios y nosotros, o entre nosotros y Dios. No era posible tener un intermediario humano más, sino que a nosotros se nos demandaba una decisión, cualquiera que ésta fuera en sentido negativo o en sentido positivo, pero teníamos que tomar una decisión. Posteriormente vinieron otras decisiones y todos los días vienen decisiones, tanto en el ámbito cotidiano para lo que es las cuestiones de la vida familiar, laboral, etcétera, pero especialmente en la vida espiritual. Tenemos que tomar decisiones. Y a veces esas decisiones implican a lo mejor asuntos delicados, asuntos que pues se podrían considerar que van a cambiar el rumbo hacia dónde nos movemos o hacia dónde nos vamos. Algunas veces he compartido cómo me pasó en los primeros días como creyente, trabajando en una empresa de vitivinícola, donde apenas unos meses como cristiano, pues en ese momento tal vez yo no podía definir si este era un buen trabajo para mí o no, como creyente, hasta que estando ahí, pues el Señor me estuvo llevando cada día a la conciencia de que pues sería bueno dedicar esas 8 horas de trabajo de mi esfuerzo hacia una empresa, a otra clase de empresa, no donde se vendían productos y se producían productos que pues tenía que ver con problemas de salud, con accidentes, con esto, con lo otro. Es decir, llegó un momento en que no me sentía muy a gusto estar ahí trabajando, pero era una buena empresa donde en La Laguna todavía de esas empresas que se podrían considerar pues grandes empresas, donde muchos querían entrar. Y como me lo dijo un compañero cuando renuncié, oye, todos quieren entrar aquí, tú te quieres salir. Y les he comentado alguna vez a través de los años cómo llegué a tomar la decisión en un instante, y efectivamente fue en un instante,
cuando leyendo la escritura en el Evangelio de Lucas, un pasaje que decía, porque el siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó para hacerla, recibirá muchos azotes. Y no estaba asustado por los azotes, sino estaba asustado por el hecho de que tal vez estaba negándome a cumplir lo que Dios me había estado orientando durante esos días, y tenía que ver con el hecho de terminar mi función laboral ahí. Así que ese día, en forma definitiva, cuando leí ese pasaje en las Escrituras, estando después de la comida y sentado ahí en el escritorio donde trabajaba, al otro lado del escritorio estaba el que era mi jefe inmediato. Así que cerré las Escrituras en ese momento, me levanté inmediatamente y fui con él. Y lo primero que le dije era eso, que pues aunque él no me entendiera, yo sabía que Dios me estaba llamando a renunciar a esa empresa. Y efectivamente, pues su cara se mostró totalmente sorprendida. Pero yo estaba convencido de eso y no tenía ninguna duda. Así que en ese momento, cuando él pensó que tal vez yo estaba intentando decir que de esa forma, pues necesito un aumento. Porque la inmediata reacción de mi jefe inmediato fue, oye Emilio, ¿cómo que te quieres ir? Espérame, vamos a ver qué hacemos para promoverte o qué hacemos para... Y yo le decía, no, discúlpeme, es que no vengo a eso, vengo a renunciar, a decirle que yo no puedo estar más aquí en esta compañía. Y fue una reacción inmediata después de ver las Escrituras. Ustedes conocieron por ahí alguna ocasión una visita que efectivamente habló de ese tiempo, de ese momento y el impacto que eso generó en su propia vida, que gracias a Dios se convirtió tiempo después. Pero a veces las decisiones, hermanos, van a trascender en las cosas que tenemos, en las cosas que hacemos, en las cosas que queremos alcanzar. Y leyendo este pasaje de Nehemías, pensé en eso, en todo eso, que las decisiones en ocasiones no van a ser sencillas en la vida espiritual. Van a tener conflictos, van a generar conflictos con otros, pero si estamos convencidos de que algo tenemos que hacer respecto a algún asunto, pues tomemos la decisión. Es decir, no temamos tomar decisiones, no temamos tomar iniciativas respecto a asuntos trascendentes. Decíamos en Nehemías, dice lo siguiente, en el capítulo 1, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Pues no recibió muy buenas noticias de cómo estaba la situación después de años en que habían sido llevados cautivos, en que ya había regresado incluso un primer grupo con Esdras, pero había mucho trabajo que realizar. Jerusalén como ciudad, la ciudad donde Dios escogió para poner ahí su nombre, había sido obviamente destruida años atrás, cuando fue conquistada por los que los llevaron ahí
Babilonia. Y habían destruido todo. Le comentaba en la mañana a Ali que Jerusalén, la que conocemos hoy, la ciudad, pues en realidad no es la ciudad que tuvo conocimiento Nehemías o después otros. En el año 70 volvió a ser destruida, y así a través de los tiempos, por las conquistas y por la obsesión de obtener en propiedad o como ciudad principal, muchas guerras se han generado en esas tierras desde entonces. Pero bueno, enfocándonos un poco en ese momento histórico, las noticias que había recibido Nehemías, porque en este momento al parecer ya había libertad de movimiento, pues no habían sido muy buenas. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Había afligido el corazón de Nehemías estas noticias de que su ciudad, la ciudad donde Dios eligió para poner su nombre, permanecía todavía en circunstancias lamentables. Que los que habían quedado por allá, pues vivían en extrema pobreza. Algunos incluso habían huido hacia Egipto en los primeros años en que todavía había vivido Jeremías, etc. Así que las noticias lo pusieron triste, se sentó y pues ahí no podía hacer otra cosa más que llorar por su ciudad querida, sin duda la ciudad más amada de los judíos, porque ahí había estado el templo, donde el nombre de Dios se adoraba, donde se hacían los sacrificios, donde se les recordaba mediante los sacrificios del Cordero, todo lo que Dios había hecho en su historia, todo. Por eso podríamos entender a este hombre, Nehemías, que lloró por su situación. Él, en ese momento histórico, vivía en buena condición. Tenía un buen trabajo, vamos a decir, un buen puesto, disfrutaba de algunos beneficios, pero lo importante aquí de su tristeza no era entonces su condición, sino era la condición de su pueblo y la condición de su ciudad y la condición seguramente del templo. Un libro que nos puede enseñar un poco más sobre lo que se esperaba que sucediera en relación al regreso de los judíos a Israel y especialmente a Jerusalén, pues era la inmediata reconstrucción del templo, entre otras, muchas otras tareas. Pero sabemos que por el libro de Ageo, que a lo mejor llegaron con ese entusiasmo la primera ocasión de levantar su ciudad, de reconstruir su ciudad y en particular el templo. Pero sabemos por el libro de Ageo, que fue contemporáneo más o menos de esos tiempos, o más bien de Nehemías, que los judíos se habían olvidado no un poco, sino mucho de lo primordial de la reconstrucción del templo. Y habían empezado a edificar, sí, pero a edificar sus casas. Y estaban tan ocupados en edificar sus casas que Ageo, a través de Ageo el Señor les empieza a recordar la importancia de levantar y reconstruir primeramente el templo antes que otras cosas. La bendición en la vida espiritual viene cuando primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura, ¿no? Y todo lo demás será añadido. Pero ellos habían cambiado las cosas. Estaban reconstruyendo casas, las estaban aterzonando, las estaban hermoseando y estaban dejando en el olvido lo primordial y lo que tendría significado en la bendición para ese pueblo, el templo.
Aquí la información que le dan a Nehemías tiene que ver entonces todavía con mucho de la situación, decíamos, de la ciudad de Jerusalén. Entonces se sentó y lloró. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí vemos a un hombre sincero realmente, no escandalizado por la circunstancia y pues qué lamentable que todo siga igual y pues bueno, pues que quisiéramos hacer algo. No, aquí encontramos la reacción de un hombre genuino en su sentir, un hombre honesto en su efecto que tuvo en él las noticias de la situación de Jerusalén. Y este hombre dice que guardó luto, es decir, hubo tristeza en su corazón, pero no solo eso, algo hizo. Se pudo haber sentado y lamentado la situación de su ciudad principal. Y pues pensar, a lo mejor, pues ojalá y los que ya llegaron hagan algo, o otros vayan y hagan algo por esa ciudad para que se restablezca y se levante, etcétera, etcétera. No, este hombre se quedó apesadumbrado. Se quedó tan apesadumbrado que se pone a orar día y noche, día y noche. ¿Qué tenía que ver esta oración? En primero, pedir perdón por sus pecados, por su olvido, por su negación, por su rebeldía y todo lo que ocasionó tal vez la situación por la que ahora pasaba este pueblo, o había pasado en su cautiverio. Pero hizo algo más. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, la concha, no la dona, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Es decir, habían olvidado las escrituras, habían olvidado la palabra de Dios, habían olvidado quiénes eran ellos, habían olvidado la importancia, insisto, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estaban temerosos, estaban doblegados, estaban ahí lamentándose, pero todo lo que estaban realmente padeciendo había sido una consecuencia, y él reconoce eso. Reconoce que se habían olvidado de los mandamientos de Dios dados por Moisés. Reconoce que se habían olvidado de la palabra viva de Dios para sus vidas y muchas otras cosas. Pero reconoce su situación. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo
y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué estaba sucediendo en los pensamientos de Nehemías? ¿Qué estaba fraguando en su corazón después de las noticias de su tristeza, después de reconocer que se ha olvidado en muchos sentidos de la palabra, en muchos sentidos de, pues, de la importancia de andar en los caminos del Señor, etcétera? ¿Qué estaba fraguándose en el corazón de este hombre? Pues una decisión, ¿sí? Una decisión. Esa decisión tenía que ver con buscar que Dios le diera gracia delante del rey para lograr él personalmente, junto con los que quisieran ir con él, a Jerusalén y ayudar en la reconstrucción de la ciudad. Sabemos, si leyéramos todo el libro, que efectivamente regresaron otro grupo, regresó otra población de Israel, aunque tuvieron muchos opositores ahí para la tarea que se habían propuesto hacer, tuvieron gracia delante del rey y mandó a través y con ellos protección para que los dejaran hacer esa labor. ¿Qué importancia tiene, hermanos, llegar a conclusiones en las que nos demos cuenta de que algo no está bien, tal vez en nuestra vida, de que algo hemos olvidado hacer? Tal vez como el Señor les mandó la carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, porque has dejado tu primer amor, etcétera. ¿Qué importancia es reconocer cuando eso sucede en la vida espiritual? Pero también no es un asunto nada más de reconocer que algo he dejado de hacer, sino que más bien eso signifique poner manos a la obra. Es decir, tomar decisiones que empujen mi vida espiritual y, pues si el Señor lo permite, la de otros a través de mi vida. Pero lo primordial y lo primero es tomar decisiones que impliquen que mi compromiso con Cristo realmente sea visible, sea palpable en lo que hago. No es nada más pensar en el lamento, pues es que he dejado de leer, he dejado de orar, he dejado. Bueno, está bien, pero ¿qué vas a hacer? La pregunta tiene que ver con qué decisión vas a tomar. Yo siempre he dicho algo a las personas cuando he tenido la oportunidad de platicar algún asunto. Bueno, el pasado no lo puedes cambiar, ni yo tampoco. Pero ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? Lo importante es que al darte cuenta que algo tienes que cambiar, tienes que hazlo. O sea, no es nada más, pues sí, me doy cuenta que debo de hacer algo. Ah, no, pues entonces hazlo. Por eso ponía el ejemplo del trabajo que me acordé, pero tienes que hacer algo. O sea, no, la vida cristiana no es un asunto de lamentos en los que, pues qué triste, pues es que yo a veces escucho, Señor, apártame de las malas amistades. Y yo digo, ¿y por qué no te has apartado? Sí. ¿Qué falta? Como si Dios tuviera que tomarme, agarrarme y sacarme de ahí, tal vez de malas compañías o de malos momentos en los que no solo me estoy alejando del Señor, sino estoy dando mal testimonio a otros de que soy creyente y ahí estoy acompañándolos en algo que no es bueno para el testimonio ni mi vida espiritual. Sí, creo que algunas personas con las que me junto o con las que me veo, con las que platico, con las que paseo, lo que sea, no son buena amistad para mí como cristiano, pues entonces quítate de ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Sí. Decir, pues
Dios, quítame las malas amistades. Pues no, quítalas tú. Quitémoslas nosotros. O sea, no es un asunto de que esperamos que el Señor haga algo para que me agarre la camisa y me saque de ahí. Son decisiones, hermanos, en la vida espiritual. Así como decíamos, tomamos la decisión de creer en Cristo, pues también a partir de ahí en los asuntos espirituales, igualmente lo es. Cuando alguien nos habló del bautismo, pues era, bueno, pues, tomar la decisión de bautizarnos, porque si eso es lo que el Señor dice, no es lo que diga el líder o el anciano o los hermanos, es lo que el Señor dice. En los asuntos de la vida espiritual no es lo que los demás dicen, es lo que la Escritura dice. Y si está afirmada, confirmada y enseñada por los hermanos, pues qué bueno. Pero la principal razón para tomar decisión es la palabra de Dios. Si el Señor dice algo a mi vida respecto a algún asunto, pues toma la decisión de hacerlo. ¿Para qué dejar pasar el tiempo si estás en condiciones de que estás en la necesidad de tomar una decisión? Nehemías se pudo haber quedado ahí sentado, triste, lamentando, llorando, pero algo se fraguó en su corazón por el impacto que generó la noticia de que la ciudad del gran rey, el lugar que había prometido poner ahí su nombre, la ciudad que significaba aquel espacio geográfico que el Dios que a través de Moisés les había sacado de la tierra de Egipto y los había llevado hasta asentarlos en ese lugar, había prometido ahí poner su nombre, ¿sí? Y confirmó una y otra vez eso delante de Israel. Si no, el Señor Jesús, cuando echó a los vendedores y los cambistas, etcétera, aventando sus mesas, no hubiera llamado a aquel lugar casa de mi padre, casa de oraciones. Hasta ese momento eso significaba. Hasta que el Señor Jesús dijo, derribar este templo y en 3 días lo levantaré. Porque ahora venía el cumplimiento ya de lo que Dios había planeado para la salvación. Y ahora el templo no es un espacio físico, el templo es la iglesia. Pero hay decisiones. ¿Sí? Hay decisiones. Y insisto, algo que pues recordé de este hombre es que no se sentó nada más lamentándose. Hizo algo. Hermano, ¿qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estamos realmente creciendo en la vida y en nuestra vida espiritual? ¿Estamos madurando y tomando decisiones que una vez que a través de la Escritura nos damos cuenta de algo importante que Dios está diciéndonos? ¿O pasamos los estudios bíblicos cada día y todo el tiempo que tenemos un estudio de la Escritura y se nos olvida pronto lo que se dijo, lo que se leyó, lo que se meditó o lo que se transmitió a través, o incluso lo que a través de la lectura entendimos que Dios está diciendo? El sentido de abrir las Escrituras, como lo he dicho otras veces, no es nada más tener un estudio bíblico y ahora me entero algo más y, pues qué buen estudio, hermano. No. El sentido de abrir las Escrituras es poner atención para ver qué es lo que Dios tiene que decirme. Este hombre puso atención a las noticias lamentables que le llevaron. Se quedó triste, lloró, etcétera, pero tomó una decisión. Y esa decisión no fue, pues Dios manda para que vayan y hagan algo allá por la ciudad de Jerusalén. No, él se involucró en ello. No tengamos temor en involucrarnos en las cosas espirituales. No temamos involucrarnos en las cosas, asuntos de Dios. Sí. A veces, hermanos, pienso que la vida, como dice un canto, se va como el viento. Pues no es que yo lo piense, es que así es. Pero
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está sucediendo en la vida espiritual nuestra? ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué has avanzado en tu vida espiritual? ¿Qué compromisos nuevos estás tomando? No solo para la expansión del evangelio, ¿qué compromisos nuevos estás tomando para comprometerte más en tu relación con Cristo en primer lugar? ¿Qué compromisos estás tomando cada día? ¿Qué impacto está teniendo la escritura cada día en tu vida y en mi vida en relación a mi crecimiento espiritual? Las rutinas de la vida, hermanos, pueden ser peligrosas. ¿Sí? Nos levantamos, nos preparamos, nos vamos al trabajo, regresamos del trabajo y pues hacemos una que otra cosa adicional y ya se acabó el día. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Decisiones en la vida tomamos todos los días. Pero si la palabra de Dios impacta el corazón y la vida, pues algo debemos hacer. No esperemos que los demás empiecen. Si el Señor me está diciendo algo, pues empiezo yo. ¿Verdad? Un ejemplo, otro ejemplo, cuando menos así de mención, es el caso de Daniel. Sabemos lo que Daniel pasó sus primeros días del cautiverio en este país donde estaba Nehemías, que en el primer instante en que supo que iban a ser tal vez tomados para ser llevados a una preparación de Babilonia hacia ellos, donde prácticamente querían borrarles el cassette, como luego decimos, de su pasada vida, y involucrarlos, enseñarles, hasta cambiarles el nombre, todo lo más parecido a un ciudadano babilónico, para que se olvidaran de su pasado, tal vez, no sé qué pretendía en todo sentido Nabucodonosor. Pero cuando él se dio cuenta de aquello, tomó una decisión. Inmediatamente tomó una decisión. Y lo siguieron otros. Cuando menos sabemos de otros tres, no sabemos de más gente, pero sabemos de otros tres que inmediatamente en cuanto vieron a Daniel decir, pues mira, o ya se habían puesto de acuerdo X, pero ahí una persona tomó la iniciativa y otros le quisieron seguir y es cierto, no nos vamos a involucrar y no vamos a hacer esto. ¿Y en qué sentido? No es que estaban siendo jóvenes valientes defendiendo su patria y no se iban a rendir ante el enemigo y al que les llevó cautivos. Tenía más bien que ver con su Dios. Ahí estaban y ellos no iban a pretender escapar de ahí. Pero si iban a estar ahí, si habían entendido que esa situación era justamente una decisión de Dios, llevarlos ahí, permitir que los llevaran conquistados y cautivos a la tierra de Babilonia, pues entonces ahí ellos habían definido su vida. Habían tomado la decisión de mantenerse fieles en medio de sus circunstancias, que no importaban cuáles fueran. En ocasiones incluso hasta su vida estuvo de por medio, pero no importó para ellos. Su decisión había sido, como dice en Proverbios 1:7, decidir honrar a Dios. Eso significa el principio de la sabiduría es honrar a Dios. ¿Sí? Tomaron una decisión y no era fácil, porque no sabían cómo este rey iba a actuar con ellos, al grado tal que cuando metió y lanzó al horno ardiendo a los tres, no tuvo compasión de ellos. Mandó arder más, calentar más,
aquel espacio como horno de fuego. Porque era el orgullo del rey. Y no iba a permitir que nadie se levantara contra su autoridad. Estaba de por medio su autoridad delante de todo el pueblo que estaba ahí. ¿Y cómo iba a permitir que estos tres se negaran a hacer su voluntad, se negaran a obedecer su autoridad? Por eso calentó más veces aquel horno para un escarmiento al resto del pueblo, porque él suponía que esas personas iban a morir ahí. Pero qué sorpresa, uno de los milagros más importantes del Antiguo Testamento tal vez estaba mostrándosele a este hombre ahí delante de sus ojos. Pero por la decisión de quién? Por la decisión de estos tres jóvenes. Sí. Cuando sabemos Daniel también se le llevó al foso de los leones, fue por una decisión espiritual en la que no iba a cambiar de ninguna manera, aún bajo amenaza de muerte, no iba a cambiar, ¿sí?, su deseo, su compromiso de ponerse delante de Dios 3 veces al día en oración. No iba a cambiar. A veces, hermanos, tristemente, qué fácil cambiamos. Es que el compromiso este o aquel, o sabiendo que tenemos un compromiso con los hermanos, lo cambiamos muy fácilmente. Y no vamos, o no hacemos, o decidimos que al cabo no es tan importante. Este hombre entonces no solo fue movido a tristeza por la situación de su ciudad principal y su amada ciudad de Jerusalén, sino que algo hizo. Y sabemos que cuando el rey le pregunta qué le pasaba, pues él le habla acerca de lo que, la situación de su ciudad, de su pueblo, y obtiene la autorización para ir y hacer algo. Y sabemos el compromiso de Nehemías allá, y sabemos su liderazgo, y sabemos su iniciativa, y sabemos que todo lo que hizo, por eso si lo leyéramos todo el libro, que algunos lo han leído seguramente, sabemos que eso hizo. Entonces, hermanos, no esperemos que otros tomen las decisiones. Aprendamos a tener iniciativa e invitemos a los hermanos cuando en los asuntos espirituales, en los asuntos de Dios, ¿sí?, aprendamos a tomar iniciativas y aprendamos a involucrarnos de verdad en los asuntos del Señor. No dejemos pasar la vida sin hacer cosas que trasciendan. No dejemos pasar la vida solamente lamentándonos de que pues yo quisiera, pero no se puede. Yo quisiera ir, pero pues no, es que esto o aquello o lo otro. Lo que sea. Dios nos enseña a tomar decisiones comprometidas con Él, no solo a lamentarnos, sino a hacer algo para bien, no solo de nuestra vida espiritual, pero también de la vida espiritual de otros.